Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de penal especial. Ustedes corresponden al tercer año C. Hoy es jueves 20 de mayo. Ayer analizamos el primer problema. Creo que ya quedó claro que eran las figuras delictivas. Algo importante que no recuerdo si mencionamos, allí se presentaba un concurso de delito. Había un concurso real o material de delito. Creo que me parece que dejamos claro aquí lo que pasaba con el turismo sexual y esto, cómo se penalizaba y qué pasaba con la prostitución infantil. Creo que eso se quedó aquí claro. Me parece que hicimos ahora en el aire que le prende. Ajá. Me parece que hicimos las acotaciones respectivas. Vamos entonces con el segundo problema y esta vez, para ir más rápido, nos vamos directo a la lectura del problema y van a establecer las figuras delictivas y la tipicidad. Para mí es importante que ustedes lean la respuesta, porque en la respuesta yo me doy cuenta si ustedes advirtieron ahí concurso de delito, concurso de leyes, a quién consideraron como autor o no. Y es importante cuando estamos analizando ubicar el capítulo, el título en el cual se encuentra la figura delictiva. Yo quisiera un voluntario. Todos no pueden ser, si no yo llamo aquí rapidito. Yo llamo. A ver Martín. Va Martín y a ver Leo el si... problema, profesora. Ajá. ¿Todo? Sí, Sí, espérate un momentito mientras que te preparas, Martín. Va Martín con el problema 2, Joseph el problema 3, Esteban el problema 4. Obviamente no los vamos a poder dar hoy, pero ya ellos quedan con ese problema. El problema 2, Martín, el problema 3, Joseph, el problema 4, Esteban, el problema 5, Cassidy, el problema 6, Profesora, repítame el número, ¿qué? el 3, te tocó el 3. ¿Alcanza el tiempo para hoy? No creo, pero te va a tocar el 3. Ok, perfecto. El 4, Esteban. ¿A quién dije el 5? Casi, ¿verdad? Sí, profesora. Casi 5, Catherine López, 6. 7, te toca Yadira, el 7. El 8 le toca a Elena. El 9 le toca a Isela. El 10 le toca a Antonio. Obvio, hoy no vamos a poder ver todo eso. Hoy solamente vamos a abarcar el problema 2, porque esto no me siento tampoco. Tengo hasta dolor de oído. Vamos, Martín. Lee el artículo, lee el problema. ok. Después que lo lees, solamente te vas a la tipicidad y de la tipicidad te vas a la respuesta. ¿Ok? De acuerdo. El día 22 de marzo de 2014, en horas de la madrugada, el señor Pollo Loco se encontraba durmiendo en su casa con su esposa e hijos, debido a que el señor Pollo Loco le había caído mal la cena. Se despertó a eso de las 3 de la madrugada para ir al baño, cuando escucha voces en la planta baja de la casa. En principio, el señor Pollo Loco pensó que eran sus hijos, dos adolescentes de 12 años de edad, mellizos. Sin embargo, agarró su arma de fuego calibre 38 con permiso debidamente reglamentado y descalzo camina despacio y se fija que sus hijos están dormidos en el cuarto. El señor Pollo Loco entra al cuarto de sus hijos, los despierta y le dice que no hablen y en silencio se los llevó a su recámara, despierta a su esposa y les dice, enciérrense aquí, no salgan para nada y llamen a la policía por el celular. El señor Pollo Loco baja las escaleras con el arma y se da cuenta de que hay dos hombres armados
con estatura de 1,85 m y 1,90 m. Esta es la razón por la que el señor Pollo Loco, quien solamente mide 1,60 m, le grita a los malhechores: suelten todo lo que se están llevando, dejen las manos levantadas y no se muevan porque disparo. A esto, uno de los malhechores le dispara a la lámpara esquinera que estaba encendida y todo queda oscuro. Le dispara al señor Pollo Loco, hiriéndolo en el hombro y la pierna izquierda. Al salir de la casa, los delincuentes, llega la policía y los atrapa. Ahora la tipicidad. ¿Tengo que compartir pantalla, profesora? Esto sí, vamos para que todo el mundo vea. Mira, tú vas. Ajá. Bueno. Ahí, ¿se ve? Sí. Bien. En la tipicidad se encuentra el artículo 136, que es quien sin intención de matar causa a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscila entre 30 y 60 días, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Esto lo detecté en base al tiro que le realizan al señor Pollo Loco en el brazo los delincuentes. También hurto, porque dice: quien se apodere de una cosa mueble ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años, o su equivalente en días multa o arresto fin de semana. Y el agravante de la sanción de 5 a 10 años si lo realizan en un lugar destinado a la habitación. Y lo coloqué como hurto y no como robo porque los malhechores estaban hurtando y luego de que el señor Pollo Loco los descubre es que realizan el tiro hacia él. También detecté el artículo 333 que dice: quien sin autorización legal posea o porte arma de fuego, sus elementos o componentes, aunque ésta se halle en piezas desmontadas y que debidamente ensambladas la hagan útil, será sancionado con prisión de 8 a 10 años. Esto por la posesión de armas que tenían los delincuentes. Y finalmente la respuesta: en este análisis de casos se han cometido 3 figuras delictivas por parte de los malhechores: hurto, posesión ilegal de armas de fuego y lesiones personales, por lo que está presente el concurso real de delitos. Ambos actuaron con dolo directo y el señor Pollo Loco ha sido la víctima de los sucesos. Muy bien. ¿Quién tiene algo ahí diferente? ¿O quién ha puesto Sí, algo profesora. que hay? A ver, Génesis. Sí, no sé si el compañero lo mencionó, pero el artículo 161, cuando se ingresa una morada contra la voluntad, el artículo 218, porque mediante violencia o intimidación se apodera una cosa mueble, y el 230, porque ellos destruyen una lámpara en eso para que no los vean, y con este fin le meten un tiro al señor Pollo Loco, por lo que yo considero que se destruye una cosa mueble y lo noté también entre la tipicidad. Bien, fíjense, vamos, bien, Génesis. Vamos a hacer un comentario con respecto a la intervención que ha hecho Génesis, y qué bueno que hizo esa intervención. Porque esto es una situación que hasta a nivel de fiscalía se está dando. Fíjense, es cierto, los delincuentes irrumpen en una morada. Y ya nosotros hemos visto que en el delito de inviolabilidad del domicilio implica que una persona entra a una morada, es decir, a un domicilio, sin el consentimiento de quien tenga el derecho de decirle entre o váyase. Y además, la otra modalidad del delito de inviolabilidad del domicilio es que usted haya sido invitado, pero que usted ahora no se quiera ir y ya no quieran saber de usted. Sin embargo, fíjese lo que ocurre aquí. En el delito de hurto, y yo en lo personal no estoy de acuerdo con que se maneje como hurto cuando se entra a una morada, porque cuando se entra a un domicilio para llevarse cosas que no le pertenecen, hay una violencia,
Hay una violencia que puede ser pasiva al principio, si tenía algún tipo de llave maestra o si de alguna manera aprovechó que había alguna puerta entreabierta. O si no, puede ser una violencia indirecta o una violencia directa, pero hay violencia. Pero yo les he dicho a ustedes que yo no soy la legisladora, yo no soy quien diseña las normas. Entonces, ¿qué sucede? En ese artículo de hurto, en el artículo de hurto, recuérdame el artículo, Martín. 213. 213. Perdón, en el artículo 214. Me habla cuando se entra a una morada. Recuérdeme, Martín, el numeral. Numeral 5. Numeral 5. Cuando el hecho se cometa de noche en un lugar destinado a la habitación. En ese numeral 5. Aquí, en esta forma, en esta modalidad de hurto, cuando yo pongo el hurto y pongo la inviolabilidad del domicilio, se aplica el principio de absorción o consunción. Ya el delito de hurto agravado que tiene el artículo 214 contempla como un agravante específico el hecho de que se entre en un domicilio durante la noche. Quiere decir que al momento de individualizar la pena, el juez se debe manejar con la punibilidad que contempla el delito de hurto en modalidad agravada en atención al numeral 5 del artículo 214. Y él deberá establecer la penalidad tomando como referente de 5 a 10 años. Y mire que aquí las figuras delictivas hay dos tipos. O sea, hay dos personas que llevaron a cabo la figura delictiva. El dueño de la casa y el delincuente. El dueño de la casa incurre en el delito de hurto agravado. Señala Génesis, bueno, profesora, pero también hubo daños a la propiedad. Sí, está bien, hubo daños a la propiedad. Hubo el delito de daños. Usted cuando esté en el ejercicio de la profesión, usted ponga todo lo que considere necesario. El juez se ocupará de decir, eso procede, eso no procede. Puede ser que el juez considere que eso está inmerso ya en el numeral 5. De todas formas, recuerde que toda figura delictiva genera responsabilidad penal y responsabilidad civil. Si no le admiten la figura delictiva del delito de daño, una indemnización por daño y perjuicio, pero ¿qué le va a pagar? ¿Qué le va a pagar a esa persona que entró en esa condición? Ahora bien, ¿qué pasa con el delito de lesiones personales que le ocasiona el dueño de la casa al delincuente? ¿Se acuerda? Que el delincuente ocasiona con el disparo un delito de lesiones personales. Aquí tenemos que analizar las causas de justificación. Las causas de justificación no son solamente para el homicidio, que es lo que se piensa, que solo voy a aplicar causas de justificación para el homicidio. No. ¿Por qué? Porque aquí las causas de justificación que está en el capítulo 4 no habla que es exclusivamente para el homicidio. Está en el capítulo 4 dentro del título 2 que habla de hechos punibles y personas penalmente responsables. Quiere decir que esto
es aplicable o puede ser aplicable a cualquier figura delictiva siempre y cuando reúna los requisitos. Y mire lo que dice la legítima defensa en el artículo 33. En el artículo 32. El artículo 32, en el último párrafo, usted se va al numeral 3. Debajo del numeral 3 dice, vamos a leer en la primera parte del artículo 32 del Código Penal. No comete delito quien actúe en legítima defensa de su persona o de sus derechos o de un tercero o sus bienes, siempre que las circunstancias así lo requieran. La defensa es legítima cuando concurren las siguientes condiciones y enumera 1, 2, 3. Dentro del numeral 3, al final dice, se presume que actúa en legítima defensa quien razonablemente repele al que sin su consentimiento ha ingresado a su residencia, morada, casa o habitación. ¿Qué pasó en el problema? El maleante entra sin el consentimiento del dueño de la casa. ¿Le ocasionó qué tipo de lesión, Martín? Decía el problema. Le hirieron al dueño de la casa en el hombro y la pierna izquierda. Ah, yo estoy pensando que fue el maleante. No, Fue el maleante el que hirió al dueño de la casa. el maleante al dueño de la casa. Perdón, es que estaba pensando en el otro problema que le había puesto al otro salón. Si hubiese sido, fíjese, que el dueño de la casa hiere al delincuente, el dueño de la casa queda exento de responsabilidad penal por considerar la norma penal que nos incurrió en una figura delictiva, tal como lo señala este artículo que está aquí de las causas de justificación. ¿Qué pasa con el maleante? Con el maleante hay un concurso también real de delitos, porque él incurre en hurto agravado y además en lesiones personales. ¿Qué incapacidad? ¿Habla el problema de la incapacidad, Martín? ¿Qué artículo? No, la incapacidad que le ocasiona. ¿Habla de la incapacidad? No habla del tiempo. ¿No habla del tiempo? No. Bien. Vamos a presumir que fue la incapacidad mínima, que es mínimo 30 días. Si la incapacidad no conlleva los 30 días, entonces ya no incurre en un delito, sino que queda en una falta administrativa, es decir, menos de 30 días. Pero fíjese usted, acuérdese, ¿qué hubiera pasado si el dueño de la propiedad, si el dueño de la casa hubiese sido el lesionado y no hubiese sido el delincuente? Perdón, si hubiese sido el delincuente y no el dueño de la casa. Lo que hubiera ocurrido si el delincuente hubiese sido el lesionado y no hubiese sido el dueño de la casa. El dueño de la casa hubiese quedado exento de responsabilidad penal porque la ley considera no hay delito. Y no hay delito porque aquí lo establece el artículo 32, hubiese actuado bajo la legítima defensa. Concurso Profesora, de... Dime, pero José. en ese sentido también no tiene que comprobarse todos los hechos, aunque hayan irrumpido en la casa. Sí, cuando estamos ante la presencia de causa de justificación, de todas formas, se le va a seguir, se le sigue un proceso hablando de que el afectado hubiese sido el dueño. En este problema, el afectado fue el maleante. Perdón, el afectado, caramba. El dueño de la casa. En caso de que Estamos el hablando afectado en el haya supuesto al revés. sido,
Ajá, en caso de que el afectado hubiese sido el delincuente, en caso de que el afectado hubiese sido el delincuente, de todas formas, al dueño de la casa se le va a iniciar un proceso si esa lesión le ocasiona una incapacidad o al delincuente mínimo de 30 días. Entonces, a lo largo del proceso se tiene que corroborar que él lo amparaba la legítima defensa establecida en el artículo 32. Yo siempre Yo recuerdo, profa, el año pasado cuando vimos penal general, que ahí hablamos de la legítima defensa, que la profesora mencionaba que la situación se agravaba si esa persona que entró a la casa, que irrumpió sin ser llamada o sin que tú la esperabas, fuera alguien conocido, o sea, que no fuera un desconocido, que la situación se agravaba. Claro, por eso es que se tiene que llevar, por eso es que se tiene que llevar a cabo el proceso de investigación. ¿Por qué se lleva el proceso de investigación de todas formas? Porque hay que deslindar el nexo causal entre la víctima y el victimario. Porque si se descubre que esa persona que llegó era un enemigo del dueño de la casa, si se descubre que esa persona era un conocido, una amistad, o era algún pariente, entonces hay que advertir si fue que el dueño de la casa invitó a venir a la persona y no fue que irrumpió. Por eso yo les digo a ustedes que siempre se va a iniciar un proceso penal. La persona tiene que subir y bajar fiscalías y juzgados. En este caso, la víctima fue exclusivamente el dueño de la casa. Pero si hubiese sido al revés, como le puse yo al otro grupo, si hubiese sido al revés, el dueño de la casa, aunque está amparado aquí por la legítima defensa, se tiene que realizar el proceso y corroborar que todos los requisitos se cumplieron, porque hay otra cosa. Puede ser que usted invitó a la persona, pero la persona iba con la intención de hacerle daño, como ha ocurrido en muchos casos. Aún así, hay que corroborar que usted, la forma como usted se defendió, cumple con los 3 requisitos anteriores. No es como la gente piensa, que yo vengo y arrastro, yo he escuchado, usted arrastra el cadáver y lo mete a su casa. Y ya no pasa nada. No, eso no es así. Se va a iniciar el proceso. Y además, ¿por qué? Porque estamos hablando de bienes de doble titularidad. Acuérdense, uno de los dueños de ese bien, de la vida y la integridad personal, es el Estado. Bien, jóvenes, ¿alguna duda sobre ese problema? Puedes hablar desde ahí, Joseph, o si no pasamos al 3 y después mencionas tú el 2. Sí, profe, el 3 es el mío. El 3 es el mío. Si pudiese pasar. Pasamos si al pasar 4. al otro y después quedo yo. Lo que pasa es que voy camino al hospital porque me tienen que quitar un aparato, un examen que me estoy haciendo. Tenía que quedarme 24 horas con él y tengo que entregarlo a una hora específica. Entonces voy camino porque si no, no llego. En la otra clase tú hablas de el número que te tocó, 4. Que ya yo ando así como... Arranco yo con el problema 4. Arranca con el problema 4. Esteban, perfecto. Pasamos a ti. Ok, profesora. Problema 3 sería. No. ¿Cómo fue que distribuí los números? Dios mío, estoy hoy... Que no, sí, profe, a mí me tocaba el 3. Entonces Esteban lo va a hacer y yo arranco con el 4. Y tú arrancas con el 4. La otra, a ver, Esteban, ya no sé ni ya pensaba que a Martín había hablado del 1. Y verdad que el 1 fue la clase ayer. Sí, hombre. Dale, Esteban. Ok, el problema 3 dice así, pero... la señora no puede hacer dieta. Se encontraba finalizando las compras de víveres mensuales que hace en el supermercado.
las Voy amigas a del pueblo. compartirte la pantalla porque... Ah, no, sí, ya puedes compartir, comparte. Espero que no entre ningún tonto aquí a hackearnos. Ajá, dale. Envía a España. Cuando le dice al joven que le había empacado, que le llevara los paquetes al auto, que tenía estacionado en el estacionamiento del supermercado. Cuando la señora no puede hacer dieta, junto con el joven de los paquetes, se aproxima para abrir su carro 4x4, marca Mercedes-Benz del año. A ver, me perdí. Ay, no. Ajá. La encañona un joven de aproximadamente 16 años de edad. La tira al piso, le quita la cartera, le dispara en la pierna al joven de los paquetes. Mientras eso ocurría, el otro delincuente se sube al auto, lo arranca y se da la fuga con el cómplice. La señora no puede hacer dieta. Al caer al piso, producto del empujón que le dio el malhechor, se fracturó la mandíbula, el brazo y la pierna, situación que le complicó por ser ella diabética. Estuvo hospitalizada por 15 días, incapacitada para atender su empresa por espacio de 3 meses. El joven de los paquetes estuvo hospitalizado por 3 días, incapacitado por 30 días. Por último, los malhechores pertenecen a la banda Los Rompe Rompe, que se dedican a vender en Costa Rica piezas de autos Mercedes-Benz, que consiguen de forma ilícita en Panamá. A estos delincuentes los detuvieron en Paso Canoa. Están a punto de cruzar la frontera de Panamá y Costa Rica. Ujú. Vete a la tipicidad directo. Sí, yo ya voy, profesora. Bueno, entre las figuras delictivas, digamos que yo presencié ahí, primeramente, lesiones personales, ya en base a los hechos de el disparo en la pierna que se le da al muchacho que empacó los paquetes, y también al empujón que el menor de edad le da a la señora no se hace dieta, provocándole una lesión que excedió los 60 días, porque fueron 3 meses que ya no pudo dirigir su empresa. Y Ujú. en base a ello, puse el agravante que está en el artículo 137, por esa condición que se le provocó a la señora. Y hurto de vehículo porque al principio pensaba que era robo, pero al leer la sección de hurto, el artículo 215 señala exactamente lo que pasó ahí, que es la apropiación de un automóvil y cuyo fin era para venderle las piezas, y encima lo hicieron con arma de fuego y forman parte de una banda delictiva que eran los rompe-rompe. Por lo tanto, el mismo artículo menciona esos dos agravantes. A ver. La respuesta, ajá. En conclusión, hay concurso de delitos. Lesiones personales, ya lo puse, agravadas contra la señora no puede hacer dieta, y hurto del vehículo, en el cual yo utilicé el principio de especialidad que incorpora la pena específica, y para mí la pena específica que se debe incorporar ahí, porque señala prácticamente todo lo que ocurrió, es hurto de vehículo. Ajá. Pero aquí hay un detalle importante, que es que hay un menor de edad incorporado. Por lo tanto, leí la ley 40 del 1999, que establece la responsabilidad penal del menor, en el cual, como es un menor de 16 años, es una persona que forma parte del segundo grupo etario, y la ley dice que él puede ser sancionado como mayor de edad. Así que para mí es responsable penalmente junto al cómplice, que es primario. Y ahí establece en la ley 40, establece las figuras delictivas y contempla el hurto para él, o sea que él puede ser perfectamente procesado. Claro, en la jurisdicción especial, ¿no? En la Sí. jurisdicción especial de menores, y cuando él llega a la mayoría de edad, si aún
no se ha cumplido la totalidad de la pena, pasa al centro penitenciario de mayores y teóricamente debería estar junto con los jóvenes de 18 hasta que cumpla los 21 cuando se integra el resto de la población adulta si no hubiese finalizado la pena, si no hubiese finalizado la pena. Vamos, quiero escuchar que levantó la mano Génesis. A ver, Génesis. Sí, Y profesora. después Reiniero. Ok, yo hice una distinción para el artículo 136, lo aplico a lo que le pasó al joven que trabaja en el supermercado porque se le causó un daño físico, una lesión personal y no se extiende la incapacidad de la persona. Sin embargo, para el artículo 137 solo aplicaría a la señora porque se le causó un daño físico y el numeral 1, tal como señaló el compañero, excede los 60 días. Apoderarse un vehículo, el artículo 215, puse el numeral 1, ya que esto se logró gracias a la intervención de 2 personas. Y numeral 2, para enviar el vehículo fuera del territorio nacional, así como el numeral 3, que el delito es cometido por las personas que integran una organización criminal. Ajá. Contemplé el artículo 218 porque se menciona en el problema que el joven le arranca la cartera de la posesión a la señora. Entonces ahí ya estamos hablando de robo porque ciertamente él estaba armado. En el artículo 219 se aumenta la pena del numeral 1. Se utilizan armas. El numeral 3 se comete por 2 o más personas y numeral 4 se causa una lesión en el robo. Y en el artículo 328 por pertenecer a un grupo delictivo organizado para el hurto o robo de vehículos, sus piezas y sus componentes. Y el numeral 3 dice utilizar menores de edad. Ajá. A ver, muy bien. A ver, Reiniero. Bueno, Reiniero, otra persona y hablo yo. Ajá. bueno, profesora, la compañía Génesis me robó todos los artículos Bueno, no. que iba a decir, pero hay un escúchame. artículo. Independientemente de que ella lo haya dicho, explica entonces tú por qué los escogiste. No, Tú. sí. Ah, De hecho, hay un artículo que no dijo, pero sí yo lo incluí acá, fue el artículo 216, que la sanción prevista en el artículo anterior se aplicará a quien sin haber participado en la comisión del hecho y a sabienda del origen ilícito, en numeral 2, se encuentra en posesión de piezas o parte del vehículo hurtado, como en el caso se mencionó que ellos pertenecían a la banda Rompe, que vendía piezas de automóviles Mercedes-Benz y que se iba para Costa Rica. Hay que ver si la persona que iba a recibir esas partes estaba en la frontera, porque como la agarraron en la frontera, o estaba en Costa Rica. Pero eso fue lo que yo incluí en el problema. ajá. Y el 215 que Génesis también mencionó, puse el numeral 1, que con la intervención de 2 o más personas, numeral 2, para enviar el vehículo fuera del territorio nacional, y el numeral 3, por personas que integran una organización criminal nacional o transnacional. Pero hay no sé, cuando yo estaba haciendo el problema, no sé si el principio de absorción se aplica, porque yo también puse el 218 y 219. El 218 dice que quien mediante violencia o intimidación en la persona se apodere de una cosa mueble, como el carro es una cosa mueble, será sancionado de prisión de 7 a 12 años. Pero en el 219 dice que la pena será aumentada hasta la mitad si el robo se comete utilizando armas, numeral 1 y el numeral 3, por 2 o más personas. Así que no sé si ese principio se aplica aquí o Sí, el asunto. sí se puede aplicar. Acuérdese que la interpretación es del juez, pero mire, por eso es que no me gusta esta clasificación que hacen, esta diferenciación que hacen entre el hurto y el robo. Todo debe ser absorbido por el robo. Y el hurto debe considerarse, como en otras legislaciones, el hurto se asimila al robo simple, al tipo penal básico del robo. Y lo que nosotros aquí conocemos
como el robo, en las legislaciones como la mexicana, que solamente se habla de robo, entonces sería el robo agravado, sería la modalidad agravada. Aquí hay algo interesante. Las figuras que ustedes han dicho están bien, no están mal, entran dentro de la gama de las figuras delictivas viables. Definitivamente que hay tres tipos de delitos, tres áreas de delito. Hay delitos contra la vida y la integridad personal en cuanto a lesiones. Hay delitos contra el patrimonio económico y está el delito de asociación ilícita, el delito de asociación ilícita que constituye un delito contra la seguridad colectiva. Hay esas tres clases de delitos. Delitos contra la vida y la integridad personal, delito contra el patrimonio económico y delito contra la seguridad colectiva. En el delito contra la seguridad colectiva, aquí el problema habla de una agrupación, es decir, hay una asociación ilícita, pero esa asociación ilícita está en modalidad agravada. Si usted se va al artículo 329, me señala, cuando tres o más personas se concierten con el propósito de cometer delitos, cada una de ellas será sancionada solamente por asociarse, aunque no incurra en la comisión de la figura delictiva. Pero el siguiente párrafo dice, la pena será de 6 a 12 años si la asociación es para cometer homicidio doloso, asesinato, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y accesorio. Y sigue señalando una serie de figuras delictivas. Entonces quiere decir que hay, con respecto al joven, una asociación ilícita en modalidad agravada. Esa asociación ilícita, tenemos ahí entonces la asociación ilícita en modalidad agravada. Y luego nosotros tenemos la disyuntiva entre el robo por cubo violencia o el hurto, porque ya hay un artículo específico que me maneja la situación del hurto. Entonces podría entrar allí podríamos hablar del principio y va a depender del criterio del juez de especialidad y lo dejamos exclusivamente como el hurto agravado o hablaríamos de un principio de absorción o consunción. Es probable que el juez, y yo lo haría así, se vaya por el delito de hurto agravado, tal como lo maneja el mismo Código Penal. En cuanto a esas dos figuras delictivas. Vamos entonces con el problema de lesiones personales. En lesiones personales, que eso era lo que señalaba Génesis, la señora tuvo una lesión que le ocasionó una incapacidad de 15 días, ¿se acuerdan? Distinta a la incapacidad del joven que le empacó los víveres. Pero si usted se fija, y aquí es donde entra la astucia del abogado litigante. Y por eso tenemos que irnos a la doctrina. Usted se fija allí que si bien es cierto, se le da una incapacidad de 15 días, la señora no pudo atender su empresa por 3 meses. Quiere decir que hay algún tipo de dolencia producto de la afectación del golpe que se le dio a la señora que le impidió, aún después de los 15 días de incapacidad que le dio el médico, le impidió continuar con sus labores por espacio de 3 meses. Aquí tendríamos que utilizar la aportación del peritaje.
el perito de medicatura forense y también un médico privado. No es que se impide la aportación de pruebas del médico privado, no. Lo que pasa es que tiene menos ponderancia, menos valoración por parte del juez que lo que señale el perito, el médico de la medicatura forense. Entonces, le tocaría al médico explicar que consecuencia de ese golpe, aun cuando se le puso una incapacidad de 15 días, hubo que extenderle la incapacidad y todo fue consecuencia del golpe que ella recibió. Y además tendría que hablar allí si es de una persona, de la edad de la persona, si entra dentro de un adulto mayor, una persona de tercera edad. Y esto es lo que ha complicado la lesión. ¿Me estoy explicando? Fíjense, pero hay que hacer ese análisis. Profesor, entonces, ¿qué quiere decir? La única figura delictiva que no escuché y que se las estoy comentando es la asociación ilícita. Con respecto a la asociación ilícita, tenemos que hay un agravante por situación de el hurto de automóviles. Aquí puede ocurrir varias cosas. Puede que el juez, con respecto a la asociación ilícita y el hurto aparte, diga no, aquí nos vamos por el principio de absorción. ¿Me estoy explicando? O diga, no es que es ningún principio de absorción, es un principio de especialidad, porque hay una norma que contempla la figura y además le da otras características. ¿Estamos claros? Lo que quiero que tengamos presente que hay tres gamas de figuras delictivas. Delitos contra la vida y la integridad personal en cuanto a lesiones personales. Y ya en lesiones personales va a depender del enfoque que usted le dé. Si usted fuera, por ejemplo, el abogado defensor del joven, del pandillero, y utiliza el enfoque que está diciendo Génesis. Y entonces Génesis diría, se apoyaría de un médico, le diría, bueno, pero es que con la edad de la persona, cualquier situación le puede ocasionar una molestia, cualquier situación le puede ocasionar una molestia, pero la herida o la lesión que se le ocasionó no era para que ella estuviera 3 meses después. Y si le salió otra cosa, hay que ver esa otra cosa que le salió, si fue producto de la lesión o no, porque acuérdense que el artículo que nos maneja las lesiones personales en la sección 2 nos habla de, en su artículo, por ejemplo, 338, aunque habla de si alguna de las lesiones descritas en los artículos anteriores causa la muerte, será sancionado siempre que el medio empleado y ubicado de la herida no debieron razonablemente causar la muerte. Es decir, de aquí se colige qué cosa. Ahí no hubo muerte. Ahí lo que se colige es qué ocasionó la lesión. En principio, la lesión lo estamos utilizando para hacer la explicación. No hubo muerte, pero yo tengo que ver dependiendo de qué. No robé, me puso Génesis, exacto, fue hurto. Tengo que ver aquí esa lesión que se ocasionó cuando el médico le señala tiene 15 días de incapacidad, había la posibilidad de que no fuera suficiente los 15 días para que la persona se reintegrara, porque podían sobrevenir otras afectaciones. Entonces, por eso yo les hablo del 138, así como aquí explican
que para la muerte hay que ver si fue esa lesión, producto de esa lesión, lo que sobrevino la muerte, entonces me voy, o esto, o si no fue esa ubicación de la herida que le ocasionó la muerte y ya nos vamos por el delito de homicidio, o no tuvo nada que ver la herida que se le ocasionó, lo que le sobrevino la muerte, y nos vamos por lesiones agravadas. Hay que ver la lesión que le ocasionó, cabía por el lugar donde se le produjo la posibilidad de que los 15 días de incapacidad no fueran suficientes. Por eso la señora tuvo 3 meses después de esos 15 días. Estamos hablando que 3 meses son 90 días. Más los 15 días, estamos hablando de 105 días de incapacidad. Una lesión grave. Ya vimos lo que pasó con el hurto. También tenemos que ver la interpretación. Mire, en penal y en derecho todo es posible. También cabe el análisis que se le ocurra hacer al juez. ¿Se fija? Pero, por eso es que siempre yo le sugiero a ustedes siempre, no cometa el desatino de decirle a una persona en materia penal ni en cualquier área de derecho, estás equivocado. No. Eso lo podemos decir, no tanto en cualquier área del derecho, no. Eso lo podemos hablar a lo mejor en procesal, a lo mejor en procesal penal. Nosotros debemos decir, no comparto tu punto de vista por estas razones. Mi perspectiva es esta. ¿Por qué? Porque en derecho todo es viable después de que se pueda sustentar. Y entonces a veces usted dice, pero ¿cómo es posible que el juez opinó esto en la sentencia? Por eso es que usted me ve que yo le hablo las gamas de las figuras delictivas que son posibles, que son viables aquí. Delitos contra el patrimonio económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra la vida interior personal. No podemos hablar, claro, de terrorismo, no podemos hablar de delincuencia organizada, aunque puede ese grupo pertenecer a un grupo mayor que forme parte de la delincuencia organizada, pero no es lo que nos señala el problema. El hurto agravado, ya hay un tipo aquí que me habla de el auto, pero entonces puede ser que usted diga, oye, pero aquí hay de 7 a 10 años, en el robo de 7 a 12, no puedo invocar que fue el simple porque es de 1 a 3 años, y usted diga, no se llevó el carro. ¿Se fija? No se llevó el carro. Entonces usted como abogado acucioso, que usted esté representando al joven, usted se mira las penas, usted mira las penas. 7 a 10 años. Acá ve 7 a 12 años. Recorcho y Batman, estamos en problema. Pero el tipo básico del hurto me habla de 1 a 3 años. Vuelvo acá al problema. El problema me hablaba que el joven tenía un arma, ¿verdad? ¿Aló? Un arma de fuego. Usted va a analizar los componentes, este tipo de modelo de análisis que yo le puse a usted aquí. Yo le recomiendo que lo use el día que usted vaya a litigar un caso penal, o cuando usted esté como fiscal o como juez y usted todavía no está claro en la figura. Recuérdese de este modelo de análisis que le dio su profesora. Si usted está del lado de la defensa o de la parte acusada, mire, escudriñe, fíjese en las penas, cómo usted puede ir adecuando. Estamos clarito que es el 215. Pero
¿Cómo puede usted aquí? Lo que pasa es que había un arma de fuego ahí con violencia, por eso que usted señala que debe ser un robo. Usted es la parte de la señora afectada. Tiene que sustentarlo. ¿Y cómo lo va a sustentar? Con la doctrina. ¿Hay concurso de delito? Claro que hay concurso de delito. Hay un concurso ideal de delito. Con una sola acción ha transgredido varias normas con respecto a la dueña del carro. Acuérdese que hay 2 víctimas y un victimario. Dime esto, Joseph. Se acabó la clase, muchachos. Sí, profe, lo que yo quería preguntarle es, entiendo que este ejercicio que estamos planteando con todos estos problemas es para que nosotros aprendamos a buscar el delito tipificado en la norma, o sea, nos familiaricemos con el código y la doctrina. Pero si todos ponemos en nuestros problemas lo que consideramos que puede haber, y como usted bien ha manifestado que uno lo pone y el juez es quien decide, ¿cuáles son los criterios entonces del juez para poder individualizar esa pena si todo lo que se está planteando o que los compañeros encontramos en distintos percepciones o conceptos que nosotros vemos son válidos dentro del problema que usted está planteando? O sea, ¿cómo sería el juez? ¿Qué decisión tendría el juez? Si los elementos que yo estoy encontrando y los pongo en mi problema, usted me dice son válidos, pero de repente otro compañero aporta algo que lo vio a través de una ley u otra cosa, también es válido. Entonces se van sumando tantos y usted dice que todos están bien. ¿Cómo sería entonces ese trabajo del juez para decidir al momento de individualizar esa pena cuáles van y cuál no? Bueno, es que aquí entra la sana crítica. Acuérdese que la sana crítica, el juez va a valorar tomando en consideración su experiencia, tomando en consideración su formación académica. Esa es la sana crítica. Hay una interpretación tanto subjetiva como objetiva por parte del juez. Por eso es que yo les planteo los diferentes escenarios. ¿De qué va a valer que tu decisión sea la correcta, la forma como la sustentaste y si convence al juez? Puede darse el caso de que un juez señale lesiones agravadas con respecto a la señora no hay. No hay, ¿por qué? Porque el certificado de incapacidad dice 15 días. Ah, pero resulta que eso se puede apelar. Entonces ya te tocaría, dependiendo de si tú eres la abogada de la persona, de la señora, señalar allí o antes de tener que apelar, señalar que esa extensión de la incapacidad se debió a la herida que le ocasionó el victimario a la víctima. ¿Qué es lo que yo les quiero dar a entender a ustedes? Todo depende de la forma como usted sustente su postura y que se encuentre dentro de la viabilidad de la figura delictiva. Eso es lo que yo les quiero dar a ustedes a entender. Definitivamente que si fuera yo la juez, diría, ahí hay asociación ilícita para delinquir en la modalidad agravada. Yo señalaría ahí, está el hurto agravado y señalaría que con respecto a el joven que empacó los víveres, habría una lesión personal. Y también señalaría que con respecto a la señora hay una lesión personal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el certificado de incapacidad habla de 15 días, la señora aún después de esos 15 días se está señalando que no pudo acudir a atender su negocio. Esa sería mi opinión si yo estuviera viendo eso, viendo ese tema. Pero también les tendría que decir
que si yo fuera la abogada del joven, yo trataría de echar por tierra esas lesiones personales con respecto a la señora y aduciría que complicaciones que vinieran posteriores o alguna situación posterior ya no se tenía que tomar en cuenta en la incapacidad, puesto que ya el juez, ya el médico la tasó, la estableció. Conclusión de los hechos. Hay tres clases de figura delictiva. Hay lesiones personales. Hay delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita agravada. Hay delitos contra el patrimonio. Y en ese delito contra el patrimonio ponemos también un signo de interrogación, porque ese artículo que comentamos habla de sacar a los vehículos del país, de llevarse las piezas. No se llevó el vehículo. Y entonces se podría hablar aquí del principio de absorción, que asociación ilícita ya absorbe esa modalidad ahí del hurto con respecto a la señora. ¿Se está fiando? ¿Cómo se puede jugar en todas esas formas? Cuando usted tiene ese caso, cuente los años para establecer la punibilidad. Bien, jóvenes, si no hay duda, yo me tengo que marchar. Ustedes no me hablan de que se suspende la clase y mire, yo me voy como hilo de media, sino es porque ya mi mamá me hace señas porque me tengo que ir al médico. Quiero creer que es que les estaba gustando la clase, quiero pensar. Bien, muchachos, Dios los bendiga ricamente y nos vemos pronto. Me tiene que avisar, por favor, siempre. Hasta luego. Gracias. Chao, Luego, profe. Chao, luego, profesora. Profesora.